Vamos a ir a la palabra, amén. Vamos a ir a la enseñanza. Vamos a retomar la enseñanza del anticristo, ¿sí? Recuerde que quedamos en el segundo sello de Apocalipsis capítulo 6, ¿sí? Apocalipsis capítulo 6. Abra por favor su Biblia allí. Apocalipsis capítulo 6. Aprovechando que estuvimos en tiempo de celebración de la fiesta del Señor de Sukkot, todas estas fiestas nos recuerdan un hecho muy importante, un hecho relevante, el regreso de nuestro Mesías. Y no podemos abstraernos como iglesia de esa verdad, no podemos estar ajenos a esa verdad que tiene que ver con el regreso del Mesías. Y por eso cada día como iglesia tenemos que prepararnos para el encuentro eterno con el Señor. Cada día, cada momento con el encuentro. Entonces allí en Apocalipsis capítulo 6 hemos estado trabajando y dice el capítulo 6, versículo 1, dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ve. Sí, da una orden, le da una orden a alguien. Obviamente, el que está abriendo los sellos es ¿quién? El Mesías. Es el único que tiene la potestad, como le explicábamos días atrás, de ejercer ¿qué? Juicio. ¿Y un juicio qué? Justo. Porque el Mesías tiene el poder de pesar el corazón de cada hombre, de cada persona. No nos olvidemos esto. Nuestro Señor Jesucristo tiene ese poder. A él ha sido entregado todo ese poder, toda esa potestad de parte del Padre. Dice la palabra: porque así le plació ¿a quién? Al Padre hacerlo. Derramar sobre él toda esa gloria y entregarle a su Hijo todo el juicio, ¿sí? Por tanto, mis amados, se nos revela aquí por esta visión que tiene el apóstol y profeta Juan, ¿sí? Cuando hablo del profeta, él también fungió, ¿sí? No fingió, ¿no? Sino fungió, o sea, que hizo de profeta Juan. Pero no nos confundamos con Juan, el otro profeta, que es el Juan el Bautista. Son dos diferentes, ¿no? Entonces son dos diferentes. Este Juan es el apóstol, era el más joven de los apóstoles. Y él ve unas revelaciones poderosísimas, unas visiones tremendas. Y entre esas ve una visión que dice, que él narra, dice que él lloraba mucho. Él lloraba porque no había nadie que pudiera desatar los sellos, pero que apareció ¿quién? El Cordero, a quien se le entregó esa potestad. Entonces es el Mesías, el mismo, quien desata todo el juicio que vendrá a la tierra. Juicio que se desatará después de que el Mesías haya tomado ¿a quién? A su iglesia. Y eso es un tema que vamos a ver para que usted tenga bien entendido. Lo vamos a ver desde la parte bíblica como es, ¿sí? Que la iglesia va a ser tomada por el Mesías. Y por tanto todos los que queden aquí serán o quedarán expuestos al juicio de Dios. Eso es lo que se llama el día de la ira de Dios, o el día de la venganza del Dios nuestro. Ojo con eso, el día de la venganza del Dios nuestro, porque los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque creyeron más a la mentira, al engaño, que a la verdad. Y Dios es Dios justo, no olvidemos esto. Y como Él es justo, Él aplica justicia. Por eso el llamado que el Señor está haciendo hoy a todo hombre en el mundo es: arrepiéntanse. Dice que ese es el llamado que el Señor hace hoy a todo hombre, es: arrepiéntanse. Dios no quiere que ninguno se condene, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero lamentablemente el orgullo del hombre, el corazón del hombre es tan arrogante, es tan orgulloso, que muchos no atenderán el llamado y por eso quedarán expuestos al juicio de Dios. Gloria a Él que nosotros de una u otra manera atendimos ese llamado, escuchamos la voz del pastor y
acudimos a su llamado, y por eso es que estamos aquí. Y espero que ninguno de nosotros dejemos de escuchar la voz de nuestro pastor y Mesías, amén. Que podamos continuar en ese escuchar, a pesar de que hay tantas voces en este mundo, podamos seguir escuchando. Entonces se da la orden allí, y cuando dice Juan que él mira ante la orden, ve, sí, sal, ve. Entonces el apóstol Juan mira y dice, versículo 2, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Yo ya estuve explicando el significado de esto, y de manera general les digo que esto que él ve, lo primero que él ve es el primero de los juicios. Y el primer juicio que el apóstol Juan ve es el mismo anticristo, porque este jinete del caballo blanco es una representación del anticristo. También el segundo jinete, el tercero y el cuarto. O sea, los 4 jinetes son representaciones en el tiempo ¿de quién? Del anticristo. Por tanto, el anticristo en realidad será el primero de los juicios que el Señor lanzará sobre los moradores de la tierra. Y ahí sí vendrá, ese sí será el juicio de Dios. ¿Ok? Entonces entendíamos que el anticristo de una u otra manera trata de emular, de imitar todo lo del Señor. Por eso aparentemente viene en un caballo, primeramente aparece como un caballo ¿qué? Blanco, ¿sí? Para engañar, y eso lo estuvimos entendiendo días atrás. Si usted no estuvo en esa enseñanza, la puede adquirir esa enseñanza. Luego también hablamos del segundo sello, y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ve, y dice, y salió otro caballo. Cuando ahí dice ve, no está hablando de ver, sino de ir. Sí, es una orden que se da, sí, de ir al caballo, obviamente. Y salió otro caballo rojo, sí, rojo encendido, ¿no? Hasta estuvimos hablando de la América por ahí, ¿no? Sí, y el que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra. O sea, el primer caballo viene supuestamente, el primer jinete que se ve allí como a traer ¿qué? Paz. Pero luego esa paz va a ser ¿qué? Quitada, y eso lo estuvimos también hablando. Quitar la paz de la tierra y que se matara a nosotros, y le fue dada una espada muy grande. ¿Ok? Hasta ahí vimos. Ahora vamos a seguir acá con el otro sello, tercer sello. Dice acá, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ve, sal. Entonces, dice el apóstol Juan, miré, y aquí un caballo ¿qué? Negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañen el aceite ni el vino. Cuando él ve que se abre el tercer sello, ve salir a un jinete en un caballo ¿qué? De color negro, ¿sí? Obviamente el aspecto de los caballos va cambiando, y va cambiando de acuerdo a cómo se va a ir tornando la situación en este mundo. Primeramente, este hombre vendrá como la solución a los problemas mismos de este mundo, los problemas sociales, económicos y tantas cosas que hoy quedan en este mundo, tanta situación bélica y tanta cosa, y estamos en una zona de incertidumbre muy tremenda. Los seres humanos vamos hacia eso va el mundo, y por eso usted ve tantas noticias que a veces la mayoría de ellas parecen desalentadoras. El panorama, mientras más avanzamos en tecnología, pareciera que el panorama social es más desalentador, ¿sí? Hay rumores de guerras, hay cantidad de situaciones de angustia económica, colapso económico, y vemos aquí una cosa y otra cosa por allá, carestía.
Y todo esto va llevando al mundo a una situación tremenda. Ahora, lo que nosotros estamos viendo hoy simplemente es el preámbulo de lo que va a venir, porque recuerde que nosotros no estamos en un tiempo de juicio aún. Pero el mundo tiene que ir progresivamente hacia eso, hasta que eso llegue a su clímax, hasta que eso reviente de una manera impresionante. Entonces, ese caballo negro obviamente representa la muerte de una manera descomunal. Si nosotros leemos Lamentaciones capítulo 4, Lamentaciones capítulo 4, busque por favor ahí. Lamentaciones capítulo 4, versículo 8, dice: oscuro más que la negrura es ahora su aspecto. No se les reconoce por las calles, tienen la piel pegada a los huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por faltarles los frutos de la tierra. Si hay todas las muertes de una u otra manera son trágicas para nosotros los seres humanos. Pero si hay una muerte, yo creo, a mi manera de ver, hay una muerte que es muy trágica, es ver morir a alguien de hambre por inanición. Porque su muerte es dolorosa, es una muerte lenta. Y nosotros tal vez hemos visto en algún momento, aunque tal vez no hayamos presenciado la muerte de alguien físicamente al estar ahí frente a la persona, pero tal vez por los medios, ¿sí? Hemos visto cómo en algunos lugares llega a tal el extremo del hambre en el mundo, que hay regiones donde sus habitantes mueren y nos muestran allí, yo no sé, hay una imagen de un niño, ¿sí? En el África, y está ya tendido, agonizando, prácticamente esquelético, y está allí todavía vivo, pero está agonizando. Y yo no sé si usted ve, lo impresionante es que ya hay alrededor de él, ¿qué? Hay, ¿cómo se llama? Gallinazos, chulos, ¿sí? Aves de rapiña están ahí listos ya para empezar ¿a qué? A devorar lo poco que queda de ese niño. Es una imagen muy, muy triste. Es una imagen muy dantesca, o sea, parece salida de una mente perversa. Pero eso es lo que vivimos. Y cada día el hambre ataca más. Y obviamente ataca sobre todo los lugares donde mayor corrupción hay, donde menos posibilidades hay, donde hay mayor pobreza. Y no porque los países sean pobres, porque en el caso de Colombia, por ejemplo, no tenemos que hablar de África, solamente aquí en Colombia, en las riberas del Chocó, en el Chocó, y también se registra esto mucho en La Guajira. Aquí en Colombia, ¿sí? Muertes por hambre, y no porque Colombia no tenga alimento. De hecho, los colombianos, escúcheme bien, desperdiciamos 10 millones de toneladas de alimento consumible al año. Con esas 10 millones de toneladas de alimento que desperdiciamos, alimento consumible, que tiene ahí las 2 presas de pollo, ay, no me llené, y esa otra presa, pum, a la basura. Eso que nosotros desperdiciamos, los colombianos que desperdiciamos, con ese alimento se acabaría el hambre total en Colombia. Todo, total. ¿Qué demuestra eso? Que nosotros somos muy egoístas. Que el hambre ataca no porque no haya recursos, sino porque somos muy egoístas, porque nos gusta servirnos más de lo que hemos de comer. De hecho, el comer de manera equilibrada es una responsabilidad de un hijo de Dios. Usted no puede comer, es más, usted sí debería comer como animal. Nosotros deberíamos comer como los animales, ¿sí? Así deberíamos de comer nosotros. Hay gente, usted parece animal comiendo, no. Parece humano comiendo, porque los animales por lo general comen de acuerdo a lo que necesitan y ya. Es eso. Ellos en su estado natural comen lo que necesitan y ya.
Y lamentablemente nosotros devoramos, nosotros no comemos, nosotros devoramos. Y nos fascina y ver la mesa allí, no importa cuánto se desperdicie, no importa cuánto se bote. Y botamos y botamos y botamos y botamos comida y muera gente en el mundo. Según la FAO, sí, que es la organización para la alimentación y la agricultura de la ONU, que es la que hace esa parte de ver y velar por eso, ¿sí? En el mundo hay más de 7,000 millones de personas y la tierra tiene capacidad para alimentar a 3 veces su población. Es decir, que la tierra puede alimentar una población de más de 20,000 millones de personas. Entonces, ¿por qué hay hambre? Porque hay más de 1,000 millones de personas en el mundo, ¿sí?, que padecen de hambre. Porque muere cada día en el mundo mueren 60,000 personas por hambre. No porque los mataron ni en un accidente, sino porque literalmente no tuvieron nada que comer. Cuando hoy termine este día habrán muerto en el mundo 60,000 personas porque no tuvieron que comer. Cuando el mundo tiene para la tierra como tal tiene esto. Porque simplemente hay unos cuantos que dominan el tema de los alimentos. Y cada día los alimentos por eso se encarecen más, porque esto es un negocio de unos cuantos poderosos y particulares, y nosotros caemos en el mismo juego de ellos y devoramos y devoramos y devoramos, y ni siquiera cuidamos nuestra salud, ¿no? ¿Sí? Uno se tiene que estar constantemente pesando. Uy, no estoy comiendo mucho, Señor, perdóname. Porque aún la glotonería, la gula, la palabra dice, habla en contra de la glotonería. Dice que incluso los glotones, ¿qué dice? No heredarán el reino de los cielos. Yo no sé si usted sabía eso. Entonces tenemos que ser moderados. Tenemos que comer para alimentarnos, no para hartarnos. ¿Sí? Que esto valga la pena, que cambiemos nuestras... Claro, como hijos de Dios tenemos que dar testimonio en todo, mis amados hermanos. ¿Sí? En todo tenemos que dar testimonio. Entonces, dice la palabra allí en Lamentaciones, sí, versículo 9, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos, ¿por qué? Por el hambre, porque estos murieron poco a poco. Entonces, ese color negro que se ve allí es símbolo ¿de qué? De la muerte. ¿Por qué? Por hambre. Dice Ezequiel 4:16. Me dijo luego, hijo de hombre, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén. Comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. ¿Para qué? Al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Tremendo esto. Es el egoísmo del corazón de los seres humanos. Simplemente lo que está sucediendo, el juicio de Dios vendrá como resultado de toda esa conducta egoísta del hombre, de toda esa conducta arrogante, orgullosa de los seres humanos. Y cuando aparezca este ser que conocemos como anticristo, la bestia, ¿sí?, el hombre violador de la ley, el inicuo, cuando aparezca este hombre, ahí lo que dice Apocalipsis capítulo 6 versículo 5, dice: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ve. Y cuando miré, vi, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una ¿qué? Una balanza en su mano. Recuerde que anteriormente pues las cosas se vendían, ¿era qué? Por balanza. De hecho, hoy por hoy nosotros ya vamos al supermercado y nos damos cuenta de eso, porque ya nos venden la bolsita, pero sin embargo a veces usted ve que en muchas cajas hay una balancita allí que no nos damos cuenta que es una balanza, que es como un vidrio allí, y eso lo pesa. Todo siempre ha sido así, por peso. Eso muestra entonces que se trata de los alimentos. Y dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo. ¿Por qué? Por un denario. ¿Qué era un denario?
Un denario era el pago en el tiempo del Señor, en el tiempo del Mesías. Un denario era el pago que recibía un jornalero por su jornada diaria. Es decir, ¿el pago de qué? De un día, la labor de un día. Eso era un denario, ¿sí? Un denario era lo que se pagaba por la labor de un jornalero, de un obrero en un día. Si nosotros tradujéramos eso a Colombia, aunque es difícil obviamente hacer la comparación de precios y de todo esto con el tiempo del Señor, pero tan solo imaginémoslo en este tiempo. Tratemos de usar, permíteme usar este ejemplo, aunque tal vez no sea muy exacto como tal, pero si vamos y tomamos tan solo el salario mínimo de Colombia, sobre el cual se calcula, digamos, todos los pagos, ¿sí? Un jornal en Colombia diario, ¿cuánto sería aproximadamente? De unos 30,000 pesos aproximadamente, ¿cierto? Es decir, que con base al salario mínimo, no con base al salario que se gana una persona, porque puede tener un salario muy alto, entonces ya el diario de esa persona es mucho más. Pero trabajemos, seamos mezquinos, trabajemos solo con el salario mínimo, ¿sí? Solamente con ese, con el salario mínimo. Si nosotros tomamos el salario mínimo y lo dividimos entonces entre 30 días, casi nos da los 30,000 pesos. Hablemos de los 30,000, redondeemos a los 30,000 pesos. ¿Sí? El jornal de un día. Imagínese que después de usted trabajar le pagan sus 30,000 pesos y va a la tienda y le dice: don Luis, véndame 2 libras de maíz, y él le dice: cuestan 30,000 pesos. ¿Usted qué hace? Me imagino que inmediatamente llama al boletín del consumidor, ¿sí? ¿Cómo es que se llama? Tal cual, ¿no? Tal cual, vea, me están robando, ¿no? ¿Sí? 30,000 pesos. ¿Cómo es posible que eso vaya a costar tanto? 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Obviamente la cebada no tiene tantos nutrientes como el trigo. La cebada incluso muchas veces era usada para alimentar ¿a qué? A las bestias, a los animales, y el trigo era usado para preparar los alimentos de los humanos. Entonces le dice: listo, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Lo que muestra aquí es que la gente, para cuando se presente el anticristo a nivel mundial, el panorama va a ser tan difícil que la gente no va a tener los recursos económicos suficientes para acceder a lo mínimo, porque ahí en su Biblia dice libras. ¿Sí dice libras o cómo dice su Biblia? Libras, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la palabra que se tradujo como libra allí? Es la palabra griega hoinix. Hoinix. ¿Qué es hoinix en griego? Hoinix en griego en realidad es la cantidad mínima que requiere una persona para ser alimentada y mantenerse bien. ¿Sí? Es lo que requiere, es la cantidad mínima de alimento que una persona requiere en el día para su alimentación, ¿sí? Para que no entre en inanición, para que no entre en desnutrición. Es lo mínimo. Eso que aparece como libra allí en su Biblia, en realidad lo que está diciendo es dos porciones de trigo, 2 porciones de trigo, ¿sí? O sea, las porciones mínimas que requeriría una persona para no entrar ¿en qué? En desnutrición. Y si esa es la cantidad mínima, hoinix es la cantidad mínima que se requiere para que una persona no entre en desnutrición, y va a tener un costo tan alto, porque va a costar eso solo, va a costar todo el jornal de una persona. Entonces imagínense, la persona necesita alimentarse ¿qué? Diariamente. Es decir, que solamente trabajará ¿para qué? Para comer ¿qué? Una persona y su familia y su casa y las otras cosas. Es decir, que la situación que se va a padecer, si a usted le parece que hoy están muy caros los alimentos, que usted va a Corabastos o va aquí a Cabaza en Cali, que son los grandes dispendios de comida, o va a las diferentes galerías y le parece que todo está por las nubes y que todo está muy caro y que no sabe qué hacer con ese salario, pues imagínese las condiciones que van a vivir las personas cuando esté este hombre en acción.
La tierra literalmente, el mundo, la gente, más bien la gente, literalmente empezará a morirse ¿de qué? De hambre. El hambre es lo que va a matar más gente en aquel momento. Pero vemos algo allí particular. Dice: Dos libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañen el aceite, que se refiere a elaion, que es el aceite de oliva, literalmente el aceite de oliva, no cualquier tipo de aceite, sino el aceite de oliva, ni el vino, ¿sí? Ni el vino oinos, que es un vino muy, muy bien preparado, ¿sí? Es decir, que lo que va a estar en el mundo, que quienes van a sufrir en el mundo, la mayor consecuencia será lamentablemente ¿quiénes? Los más pobres. Porque cuando dicen no dañen el aceite de oliva, usted no ve que la mayoría de la gente compra aceite de oliva para ni siquiera hoy. Ahora imagínese para ese momento. O vino, usted todos los días en su casa destapa pues un exquisito vino para pasar allí el almuerzo, ¿cierto? Es decir, que estos son elementos que no son de primera ¿qué? Necesidad. Lo que va a estar atacado, porque ¿para qué atacar elementos que no son de primera necesidad? Lo que va a estar atacado en el mundo como consecuencia de la aparición del anticristo son los elementos de primera necesidad, lo que aquí llamaríamos ¿qué? La canasta básica, lo que le permite a una persona sobrevivir. Esa va a ser la situación del mundo a una escala global, generalizado. Ya no será que la gente va a escuchar: ay, que los niños de La Guajira en Colombia, los niños de La Guajira, no, los niños de La Guajira, del Atlántico, del Magdalena, de Córdoba, del Santander, de Antioquia, de Valle, de Chocó, todos, no solamente los niños, sino toda la gente se está ¿qué? Muriendo de hambre. Y no solamente Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, Europa, todo. No va a ser asunto. Hoy por hoy hay hambre. Y hablamos en Colombia, lo de La Guajira y el Chocó. Qué pesar, ¿cierto? Nos da pesar, pero ninguno de nosotros realmente está aguantando ¿qué? Hambre. Ahora, si permanecemos en el Señor, nosotros no estaremos en esa situación. Amén. No vamos, porque este es el juicio que Dios traerá ¿sobre quién? Sobre las naciones. Entonces va a ser algo muy crítico la situación que van a vivir. Ahora bien, sigue diciendo acá, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ve. Entonces miré, dice Juan, y vi un caballo, ¿cómo dice su Biblia? Pálido, ¿cierto? ¿Amarillo? Bueno, sí, en unas dice amarillo. Sí. La palabra que aparece ahí, la palabra chloros en griego, de clorofila, ¿no? ¿Has escuchado la palabra chloros en griego? La palabra clorofila, sí, algo como pálido, como verdoso. La palabra chloros se refiere en realidad al color que toma un muerto después de algunos días. ¿Se lo ha visto? Que es como verdoso, pálido, ¿cierto? Así era el color de ese caballo, ¿sí? Es el color que toma un cadáver. Claro, en su Biblia tal vez dice amarillo, pero ahí aparece la palabra chloros, ¿sí? De clorofila. La mayoría de las veces usted ve la clorofila es como ¿qué? Como verdosa, ¿cierto? ¿Sí? Y ese es eso, el color que toma un cadáver.
Ese era el color del cuarto caballo, ¿sí? Y dice acá, sigue diciendo, ¿sí? Y vi un caballo pálido, verdoso, podríamos decir así, ¿no? Verdoso, tipo clorofílico, ¿sí? El que lo montaba y tenía por nombre Muerte. Precisamente por eso se llama Muerte, porque tiene el color ¿de qué? De la muerte. Y el Hades, ¿sí?, lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Cuarta parte de la tierra, ¿sí? En este momento somos más de 7,000 millones de personas. Cuando el Señor venga, yo no sé cuánto se va a llevar Él, pero dice que será un remanente. Que muchos son los llamados y ¿qué? Y pocos los que dicen. No es que yo les esté dando malas noticias, ¿no? ¿Sí? Si nosotros vamos a ver cuando habla de la parábola del sembrador, el sembrador salió a sembrar la semilla que es la palabra de Dios. Y la siembra en 4 clases de tierra, 4 clases. De esas 4 clases solamente ¿qué? Una fue buena tierra. Es decir, que si las 4 son el 100%, diremos que esa una es ¿qué? El 25%. Sin embargo, la Biblia también revela que de ese una que representa el 25% de las 4 tierras, las otras fueron malas, esta fue buena, de esta va a haber un descenso. Porque dice que se recogerá al 100, al 70 y al 30. Es decir, dentro de la que se considera la buena tierra, también a lo largo del tiempo va a haber ¿qué? Un descenso. Por eso muchos los llamados, pocos los escogidos. Por eso en el tiempo de Noé, dice la palabra, cuando antes de venir el juicio de Dios, o más bien ese castigo que el Señor tenía preparado ahí, el diluvio, ¿sí? Cuando vino allí ese diluvio, dice que ¿cuántos entraron al arca? 8 personas junto con Noé, 8. El Señor la cerró y después de eso no la pudieron abrir. Muchos decían, no, después de que empiece el diluvio yo me arrepiento. Después de que empiece el diluvio yo me arrepiento. No sé qué sea el diluvio, pero yo me arrepiento, ¿sí? Pero dice la palabra que el Señor ¿qué? Cerró el arca. Y después de cerrada, a los 7 días después de eso empezó ¿qué? El diluvio. ¿Usted imagina uno allá metido? O sea que los rescató primero, ¿sí? Y los dejó ahí como en stand-by. Yo, pobre Noé, ¿será que me fallaron los cálculos o qué? Entonces su esposa, mi hijo, usted estaba seguro que Dios le habló. Sí, porque no arrancó de una. Si usted lee, dice que dice, y que entraron y el Señor, dice, y la mano de Dios, la misma mano de Dios, cerró. Fue el Señor. ¿Para qué? Para que Noé ¿qué? No abriera, porque pues él humanamente hubiera ¿qué? Abierto. Cuando ve que se derrama todo ese castigo. Y pasaron 7 días después de estar ya metidos allá con la barca cerrada. 7 días. Y al 7º día de estar allá fue que se desató todo esto. Y de toda esa multitud, de todos esos pobladores, ¿solo qué? 8. Lo mismo Sodoma, Gomorra y todas las ciudades circunvecinas que fueron destruidas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes salieron de allí? De todas esas miles de personas que viven ahí, ¿quiénes? Solo Lot, su esposa y sus 2 hijas. Que salieron, ¿no? Ya otra cosa fue lo que sucedió con la esposa, pero que salieron de allí. Lo mismo con Jericó. Jericó, esa vasta ciudad enorme, grande, muy extremadamente grande. ¿Cuántos se salvaron de allí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes? Rahab, que se dice que era una ¿qué? Una ramera, parecer una prostituta sagrada, ¿sí? Que ejercía prostitución sagrada en los templos, ¿sí? Rahab, ¿y qué? Y su casa, solo esa familia fue salvada porque ella recibió, ¿sí?, allí a los exploradores, a los espías de Israel. Solamente
Entonces, cuando uno ve esas tasas, esas comparaciones, cuando uno ve eso, entonces dice, no, pues, pensar que se vayan a salvar miles de millones, como difícil, ¿sí? Yo no soy quien pone los números, yo no soy quien dice, solamente trato de deducir todo lo que veo por las Escrituras, por lo que dice la palabra, por lo que la palabra muestra. Entonces, y por eso la palabra dice, sí, que ancha y espaciosa es ¿qué? La puerta que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y qué? Y muchos son los que entran por ella, pero angosto y estrecho es ¿qué? El camino que lleva a la salvación, y muy pocos son los que lo hallarán. ¿No dice eso la Escritura? Entonces, pensar en que millones y millonas, como dijo el sabio, ¿sí?, se van a salvar, es muy difícil. Y van a morir, ¿sí? Porque cuando vayan y les vendan, imagínense 2 libras y libros de trigo y trigo por un... No, ya dejemos en paz a Maduro, ¿sí? Allí. Dios tenga misericordia de ese hombre y de Venezuela. Entonces dice acá que venía la muerte y le dio potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Digamos, a mí me gusta ser optimista en medio de un panorama tan desolador. Me gusta ser optimista. Somos más de 7,000, digamos que se salven 1,000 millones, ¿sí? ¿Será que sí? ¿O no? Ay, pastor, póngale más. Dejémoslo en 1,000 millones, pues. 1,000 millones es un número bastante grande. Ahora, ¿cuántos son de verdad? ¿Cuánta gente es creyente de verdad en el mundo? ¿Sí? Hablando de los protestantes, para diferenciar entre los católicos son un poco más de 1,200 millones. Un poco más de 1,000 millones, perdón. Más de 1,000 millones. Los protestantes, que diríamos, por ser buena gente, diríamos que son los salvos, no pasan en el mundo de 300 millones. Pero ¿de cuántos de esos protestantes? Porque vienen supuestamente de la Reforma, ¿no? Martín Lutero, aunque la iglesia no viene de allí. En realidad la iglesia debe venir ¿de dónde? Del Señor, de la iglesia primera. Amén. Pero por decir algo, por eso, que les pongo es números, como para que veamos. Y no pasa de los 300 millones. Pero sigamos con las buenas intenciones. Pongamos 1,000 millones. Se van 1,000 millones, ¿quedan cuántos? 6,000. Pongamos un número cerrado. 4ª parte, ¿qué dice acá? Sobre la 4ª parte de la tierra. Entonces, la 4ª parte, estaríamos hablando de ¿cuánto? 1,500 millones de personas muertas, 1,500 millones de cadáveres tirados en el mundo. La Segunda Guerra Mundial, que ha sido la peor de las guerras por su devastación. Nunca una guerra ha cobrado tantos muertos, cobró 55 millones. Aquí estaríamos hablando de 1,500 millones, esa cifra a mí no me cabe. 1,500 millones. ¿Usted se imagina 1,500 millones de cadáveres? La inmundicia en el mundo, o sea, eso va a traer una cantidad de cosas terribles. Y dice acá, sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, guerras, con hambre, mortandad. Esa mortandad son enfermedades. ¿Y aún con qué? Con las fieras de qué? De la tierra. Aún con las fieras de qué? De la tierra. Ezequiel 14:21. Ezequiel 14:21 dice, por eso le digo que el panorama va a ser inimaginable. O sea, el mundo no se imagina lo que viene, tan terrible. Dice Ezequiel 21,
¿Lo tiene? Ezequiel 14, 21. Por lo cual así dice Adonai Yahweh: cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, la espada, el hambre, las bestias feroces y la peste, para cortar de ella a hombres y bestias. Mire que esto ya estaba profetizado desde el tiempo del profeta Ezequiel. Solamente que a Juan se le está mostrando una visión, o sea, a él se le advierte, pero a Juan se le muestra cómo va a ser. O sea, a Ezequiel se le advierte, pero a Juan se le muestra. Yo no sé cómo, o sea, claro, si se le mostró a Juan era porque él tenía la capacidad de aguantar todo eso. Uno tener ese mundo de visiones, unas visiones tan terribles, hermano. Eso es algo espantoso. Y Juan lo vio, algo que ya estaba profetizado. Mis 4 juicios terribles: la espada, el hambre, las bestias feroces y la peste, las enfermedades, para cortar de ella a hombres y bestias. Porque esto atacará a todo el mundo. Será una situación bastante compleja. Dice Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 25. Mire lo que va a suceder para ese entonces también. Segundo de Reyes 17, 25. Será tal el descontrol que habrá en el mundo y tanto los cadáveres tirados a lo largo y ancho del mundo, que esto sucederá. Segundo de Reyes 17, 25. Pero como no temían a Yahweh, sucedió que cuando empezaron a habitar allí, Yahweh envió leones contra ellos y mataron a muchos de ellos. Es decir, vamos a ver incluso las ciudades llenas ¿de qué? De animales, de bestias. Y mire que hay algunas películas que muestran así como cosas futuristas, como un caos tan terrible, ¿sí? Entre ellas esas películas que muestran como que solamente queda una persona que es la que tiene la cura y todo eso. Y por lo general en las películas pasan escenas donde se ven ¿qué? Cantidad de animales devorando seres humanos, comiendo, rapiña, una cantidad de cosas tan tremendas, porque eso es lo que por naturaleza va a suceder. Entonces, volviendo allí a Apocalipsis capítulo 6, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto sirviente que decía: ve, y miré un caballo verdoso, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. La muerte y el Hades, hablando de ¿qué? De condenación, porque todos están ya ¿qué? Condenados. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así será, mis amados, el panorama general que vivirá el mundo. Un panorama de caos, de muerte, de maldad, de destrucción, a un nivel que jamás la humanidad ha presenciado. Todo como resultado de la conducta del corazón malo, perverso del hombre. Pero vamos a seguir entendiendo más acerca de lo que va a ser el anticristo. Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Todos esos 4 jinetes representan la obra ¿de quién? Del anticristo, como juicio de Dios ¿sobre quién? Sobre la tierra. Por eso dice: por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira. Apocalipsis capítulo 13, ¿lo tiene? 13, versículo 1. Dice el apóstol Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombre de blasfemias. Versículo 2. La bestia que vi era semejante ¿a qué? A un leopardo. Sus pies eran como ¿de qué? De oso, y su boca como ¿de qué? Como de león. El dragón le dio su poder y su trono y gran
autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Sanada. Y toda la tierra se maravilló en pos ¿de quién? De la bestia. ¿Y adoraron a quién? Al dragón que había dado autoridad a la bestia. Recuerde que la bestia, el anticristo, ¿sí? vendrá, escúcheme bien, como con el poder, como dice el apóstol Pablo, con el poder ¿de quién? De Satanás. O sea, tendrá el mismo poder de Satanás allí. Y dice aquí, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También también se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, 3 años, ¿qué? Y medio, actuación de maldad. Pero antes de esos 3 años y medio tendrá una actuación ¿de qué? De paz, ¿cierto? De fingiendo el engaño. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Vamos a dejar hasta ahí para ir entendiendo. Yo no sé cuánto tiempo me va a tomar esto, pero quiero que lo entendamos bien. Versículo 1. Me paré sobre ¿qué? Sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Me paré sobre la arena del mar. Es como si a Juan le estuvieran proyectando una película. Está sentado en primera fila y allí está sobre la arena del mar. Y la película es la historia de la humanidad, en realidad. O sea, haga de cuenta que la arena del mar es la orilla, ¿no? Ahí la playa. Cuando usted ha ido a playa, se queda allí descansando un rato y luego va y se mete al mar. Pero usted está en la playa acá y está presenciando. ¿Qué es el mar y qué es lo que él está viendo? Cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 17, vamos a hallar respuesta a ello, ¿sí? Vamos a encontrar de qué se tratan las aguas. Pero no solamente en Apocalipsis 17 encontramos esto, sino que ya antes se nos ha especificado qué significan las aguas y el mar en otros libros. Isaías 57:20. Isaías 57:20. Isaías 57:20. ¿Lo tiene? Dice Isaías 57:20. Los impíos son como el mar tempestuoso. ¿Quién es? ¿Quién es? Los impíos. Ojo con eso. Los impíos. ¿Sí? Los perversos, los malos, los que no guardan la Torá de Dios, los que no guardan su palabra, son como el mar tempestuoso, que no puede aquietarse. Sus aguas remueven el cieno y el lodo. ¿Sí? Eso es, de esa manera, es lo que dice el mismo profeta. Entonces, estas aguas, ¿sí?, están representando a los impíos, están representando a todos aquellos que se levantan en contra del Señor, que vienen contra Él, que marchan contra Él. Ahora, el mismo Apocalipsis capítulo 17, ahora sí, nos revela todo esto. Apocalipsis 17. Versículo 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Todavía no vamos a hablar de la gran ramera, eso es otro tema. Es que cada cosa eso va teniendo esto, ¿sí? La que está sentada sobre ¿qué? Muchas aguas. La gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vuelve a ver esto. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas,
y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yeshua. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Quiénes son los que van a ver a la bestia? Los que no están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación. Entonces es increíble que haya personas que crean que cristianos van a ver a la bestia. Si es cristiano verdaderamente, un creyente verdadero, ¿tendría su nombre qué? Escrito en el libro de la vida, ¿sí? Entonces sigue diciendo, y ya se me fue donde estamos. Ya, en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Era y no es y será. Eso es un juego de palabras, ¿sí?, que le está diciendo a Juan cuál es el carácter de la bestia. Era, ¿cierto? Porque vendrá como resultado de todos los gobiernos y los imperios que han habido en la tierra, aunque en el momento que no lo es, porque todavía en realidad no había aparecido ¿qué? Esa bestia, pero esa bestia llegará ¿a qué? A ser, es decir, será una realidad. Pero esto es para la mente que tiene sabiduría. Ahora, ¿quiénes pueden entender esto? Los que tienen ¿qué? Sabiduría. ¿Cuántos tienen sabiduría del Señor? Bueno, hay unos que no. ¿Cuántos tienen sabiduría del Señor? A ver. Bueno, ya va subiendo el número. Las 7 cabezas son 7 montes. Las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes. ¿Representa a 7 qué? Montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces algunos parece que leen solamente hasta allí. 7 montes. Entonces inmediatamente tratan de identificar 7 montañas, 7 colinas, y tratan de ver qué ciudad o qué imperio está rodeado de 7 montes. No, pues si nos vamos a eso, varios de esos imperios están rodeados de 7 montes. De hecho hay 7 colinas, 7 montes sobre los que se levantó el imperio ¿qué? Romano. Pero esos 7 montes van más allá. Dice acá, sobre los cuales se siente la mujer, pues son 7 reyes. Los 7 montes no son 7 colinas, montañas, literalmente formaciones montañosas, sino que representan ¿a qué? A 7 reyes. 7 reyes. Y ahora se le dice, 5 de esos han caído. Ahora, si dice que 5 han caído y pensamos que son montañas, entonces 5 de esas 7 montañas tienen que haberse venido abajo. Pero pues eso sí no lo registra la historia. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Ahora, se está refiriendo a los reinos de la antigüedad de aquella parte conocida por ¿quién? Por Juan. Conocida por Juan. Para cuando era desconocido que el primer gran imperio o reino que se levantó sobre la tierra a cobrar tributos y que se enriqueció muchísimo. De hecho, este reino se enriqueció a causa de la hambruna que vino sobre el mundo en aquel entonces. Y como ahí estaba José les dio a ellos una estrategia para que tuvieran lo suficiente, de tal manera que dice que todos los pueblos aledaños venían hasta Egipto a comprar en tiempo de ¿qué? De escasez. Porque recuerde que hubo 7 años de mucha abundancia y luego vinieron 7 años de ¿qué? De gran hambre. Y dice que durante esos 7 años de abundancia Egipto se enriqueció y se hizo muy poderoso.
Ahí estaba José. Y ese llegaría a conocerse como el primer gran imperio. ¿El imperio qué? Egipcio. Pero la misma historia nos relata eso. La Biblia lo relata, pero la historia también. Después del imperio egipcio, que sería el primero, aparecería el imperio asirio. Posteriormente aparecería el imperio babilónico, luego el imperio medo-persa y luego el imperio griego. Para el tiempo de Juan, 5 de esos ya habían caído, pasado. Eso es sencillo, no requiere mucha explicación. Uno es, pues, ¿cuál era en ese momento? ¿El imperio qué? Romano. Pero el otro aún no ha venido. ¿El que sería cuál? El séptimo. 5 han caído, uno es el sexto, el otro, que sería el séptimo, aún no ha venido. Pero cuando venga el séptimo, deberá durar poco tiempo. Es decir, el séptimo imperio, cuando venga ese séptimo imperio, ¿durará qué? Poco tiempo. La bestia que era y no es, será también ¿cuál? El octavo. O sea que la bestia será el octavo ¿qué? Reino como tal. Pero mire lo que dice acá, pero es uno de los 7 que va a la perdición. Es uno de los 7 que va a ¿qué? A la perdición. Entonces emergerá de entre uno de esos. Entonces vamos entendiendo aquí claramente. Entonces ya tenemos identificados 5 reinos más el de Roma, pero falta el séptimo y luego en la bestia será ¿cuál? El octavo. Sigue diciendo. La bestia que era y no es también el octavo y es uno de los 7 que va a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora, es decir, por muy poco tiempo, juntamente ¿con quién? Con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. El propósito es que esta bestia tenga el poder y la autoridad total, que sobre uno solo esté todo el poder humano. Y ese siempre ha sido el deseo de los hombres, ¿sí? De hecho, los imperios se levantaban así. Por eso usted vio que Egipto, cuando se levantó como imperio, sus faraones empezaron a decirse a ellos mismos dioses. Dioses, ¿sí? En la lengua egipcia, ¿sí? Se llamaban a sí mismos dioses. Los mismos emperadores de Roma se llamaban a sí mismos ¿cómo? Césares. César, Dios, ¿sí? Una deidad que era divino, divinidad. Esto era un título, no era un nombre en realidad. Por eso usted veía César Augusto, el Dios Augusto, ¿sí? El Dios Augusto, la divinidad Augusto, ¿sí? Esos eran ellos porque se creían a sí mismos dioses y todos ellos. Eso mismo le pasó a Nabucodonosor. Cuando vio toda la gloria de su imperio, toda la gloria de su reino, se creyó como Dios y se comparó a Dios, y eso hizo que él terminara como una bestia durante 7 años. Y después de esos 7 años que recuperó el corazón de hombre, como dice la palabra, dice que le dio la gloria ¿a quién? Al Dios de Daniel, sí, al Dios verdadero. Por lo general eso ha pasado con los seres humanos. Ahora, si nosotros regresamos al capítulo, al capítulo 17, sí, todavía no porque no hemos visto lo de las aguas. Capítulo 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero ¿qué? Los vencerá. Así termina la película. Amén. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cuántos están con el Cordero? Usted es elegido y fiel. También me dijo, las aguas que has visto, las aguas donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Pueblo, entonces, ¿qué son las aguas? ¿Qué es el mar? Pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas impías. Como dice el profeta, las aguas son los impíos. Los impíos son
todas aquellas naciones que van a estar allí listas para recibir el juicio de Dios. Por tanto, mis amados hermanos, vamos entendiendo qué significan acá las aguas. Volvamos a 13 de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar. Por eso él se para en la arena del mar. Él no va hasta el mar, porque Juan no es parte del mar. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Cuando dice que ve subir del mar, entonces, ¿de dónde emerge la bestia? De entre las naciones. Es la historia de la humanidad que está viendo el apóstol Juan. Ve subir que la bestia sube de entre las naciones. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora no es que literalmente va a salir una bestia así, ¿no? Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombre de blasfemias. La bestia que vi era semejante ¿a qué? A un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como de león. O sea, él ve una bestia que se asemeja a un leopardo, pero tiene pies de oso y boca, su hocico como el de un ¿qué? León. Una combinación de una cantidad de cosas. ¿Y por qué él ve esto? Bueno, esto tiene su explicación en Daniel. Si nosotros vamos a Daniel, ahí vamos a hallar la explicación. Daniel capítulo 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, solo lo principal. Nos relató. Daniel dijo: miraba yo en visión de noche y vi que los 4 vientos del cielo combatían. ¿En dónde? En el gran mar. Los 4 vientos del cielo, ¿sí?, combatían en el gran mar. Es decir, esto tiene que ver con un movimiento espiritual, ¿sí? Entienda, la palabra ruaj, su Biblia dice viento, ¿cierto? Así dice. Pero allí la palabra que aparece es la palabra ruaj, ¿sí? Ruajot, ¿sí? Vientos, espíritus, los 4. Por eso se dice como señalando los 4 puntos cardinales. Es decir, que en lo que está encerrado todo, ¿qué? El mundo. Es una situación espiritual bastante fuerte y poderosa. Habló Daniel y dijo: miraba yo una visión nocturna y vi que los 4 vientos de los cielos se desataron. ¿Sobre qué? Sobre el gran mar o el mar grande. Y 4 grandes bestias diferentes la una de la otra subieron ¿de dónde? Del mar. La primera era como ¿qué? Como un león. Mire que Juan ve una bestia que tiene una apariencia en su hocico, en su cara, como la de ¿qué? León. Pero tenía alas de águila. Entonces él ve un león que tenía alas de águila, y esta es la representación. Un león con águila, con alas de águila, es la representación de qué imperio, que de hecho esa era su símbolo que lo representaba, el imperio babilónico. El imperio de Nabucodonosor. Usted busca el estandarte de lo que era el imperio babilónico, era un león con alas de águila. Pues estaba hablando del imperio babilónico. Era como un león, pero tenía alas de águila. Y dice acá: estaba yo mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y posteriormente fue alzada de la tierra. Luego fue puesta sobre sus pies fue quitada de la tierra, y posteriormente sus pies fue puesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón ¿de quién? De hombre. ¿De quién estaban hablando? Pues Nabucodonosor, el gran león con grandes alas. Pues hablando de manera figurativa, se creyó por eso un Dios. Pensó que todo lo había hecho él, no le dio la gloria al eterno Dios, y dice la palabra que Dios le puso una locura y fue a vivir entre las bestias del campo. ¿Durante cuánto? 7 años, dice la palabra.
A los 7 años fue restituido, dice, le fue restituido su corazón de hombre y fue restituido al trono nuevamente, y ahí es donde le da la gloria a Dios. Por eso, ¿sí? Es que fue quitado de entre la tierra, de entre los hombres de la tierra, para ser llevado ¿a dónde? Al campo donde vivía como bestia, pero luego fue puesta sobre sus pies, se puso en hiesta, es decir, sobre sus pies, porque literalmente vivía como una bestia, fue puesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Es decir, que esa bestia primera que ve él allí es el imperio ¿qué? Babilónico. Versículo 5. La segunda bestia, he aquí, era semejante ¿a qué? A un oso, y se alzaba de un costado más que del otro, teniendo 3 costillas entre los dientes de su boca, y le fue dicho: levántate y devora mucha carne. ¿Sí? La ve ahora una bestia que es semejante ¿a qué? A un oso. ¿Sí? Ve que es semejante a un oso. Obviamente está hablando del imperio medo-persa. El imperio medo-persa, como dice su nombre, fue la unificación ¿de qué? De 2 reinos. En el año 553 antes del Mesías, antes de Cristo, el rey Ciro derrotó a Astiages. Usted sabe, al rey Astiages, que era el rey medo. Cuando lo derrotó porque las tropas de Astiages, del rey Astiages, como él había tenido un problema con el general principal de todas las tropas de Media, o sea, del reino Medo, el general Harpago, eso es pura historia. Entonces las tropas de Media, del reino de Medo, estaban muy a disgusto. ¿Con quién? Con el rey Astiages. Entonces cuando Ciro, el persa, en 553 se levanta contra el reino, las tropas no quisieron pelear. O sea, no pelearon contra el reino de Persia, sino que dijeron: ¿sabe qué? Nosotros nos unimos a ustedes. Y de esa manera fue derrotado, por decir algo, el rey Astiages, y se formó ¿qué? Un solo. Las tropas de Persia y las tropas de ¿qué? De Media formaron el imperio medo-persa. Obviamente el oso se alzaba más de un costado que ¿qué? Que del otro, porque uno de los 2 reinos era más fuerte. ¿Cuál era más fuerte? El persa. Por eso se alzaba más de un costado que del otro, porque aunque eran 2 reinos unificados, pues el poderío o la mayor parte del poder la tenía ¿quién? Persia. Ahora, dice que tiene 3 costillas entre su boca, ¿cierto? Pues esas 3 costillas representan las 3 ciudades principales que formaban a Babilonia, porque recuerde que el imperio medo-persa luchó contra el imperio ¿qué? Babilónico, y lo derrotó. En ese momento, ¿qué era Babilonia? Pues la constitución de Siria, Asia Menor, y lo que hoy se conoce como Palestina, o lo que algunos diccionarios ponen como Palestina, aunque eso es un tema escabroso, ¿sí? Porque en realidad eso no es así, pero es como para que usted lo tenga en cuenta geográficamente, ¿sí? Entonces, toda esa parte, lo que conoceríamos como Israel y la luna, ¿cómo se dice geográficamente? La media luna fértil, creo que se llama, ¿sí? Disculpen que tengo una memoria, de todo esto, se lo digo yo, es así de memoria, y yo no sé por qué no apunto. Bueno, toda esa parte de lo que era el antiguo Israel, que hoy por hoy algunos llaman Palestina. De hecho, usted lo busca de esa manera, y muchos libros de historia le hablan de eso, de Palestina. Entonces, por eso yo le digo Palestina, para que usted entienda que era toda la media luna fértil. Me acordé. Yo ya había dicho la media luna fértil, ¿sí? Bueno, me acordé que me había acordado. Ya como que me está fallando la memoria, mis amados hermanos, ¿sí? Todo eso. El Asia Menor y todo lo que sería Siria, ¿ok? Por eso es lo que él ve. Esas 3 costillas, porque era lo que formaba el imperio ¿qué? Babilónico, porque lo absorbió tanto el imperio medo
el imperio medo-persa absorbió todo esto porque derrotó a Babilonia y se hizo de todos estos territorios. ¿Ok? Entonces sigue diciendo acá. El 6, 7:6, ¿cierto? Después de eso seguí observando, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, que tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Esta bestia tenía además 4 cabezas y le fue dado ¿qué? Dominio. ¿Sí? Le fue dado dominio. Entonces ahora ve una bestia y ves a ¿quién? A un leopardo. Ese leopardo identifica al reino de Grecia, ¿sí? Que estaba en cabeza de ¿quién? De Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, quien llega al poder y derrota, ¿sí?, al imperio medo-persa en el 323, ¿sí? En el 323 muere, perdón. Antes del 323, obviamente teniendo 29 años, porque él muere a la edad de los 32 años. Alejandro el Grande era muy joven cuando murió, 32 años. A la edad de los 29 años ya había conquistado todos los mundos posibles que él podía conquistar. Ahora se había levantado un gran ejército, un gran imperio, como el griego, respaldado por sus 4 cabezas, es decir, sus 4 generales, conocidos como diádocos, ¿sí? Los diádocos, así se conoce, que sencillamente se le llegó a conocer así porque la palabra diádocos en griego significa sucesores. Eso es lo que significa la palabra diádocos, ¿sí? Sucesores. Fueron los sucesores de Alejandro. Claro, nadie esperaba que a la edad de los 32 años, estando en su mayor fuerza, él fuera ¿qué? A morir. Eso nadie lo esperaba. Entonces sus 4 generales, para no entrar en conflicto, lo que deciden es ¿qué? Repartirse ¿qué? El reino de Alejandro el Grande. Por eso Ptolomeo gobernó sobre Egipto, sobre la parte de Egipto, y tomó todo lo que sería el Mediterráneo oriental, lo tomó Ptolomeo. De ahí viene el reino ptolemaido, ¿cierto? Asimismo, Casandro se alzó con Grecia, creo que fue el que se llevó la mayor parte de la misma Grecia, porque eso era lo que era el imperio griego como tal. Lisímaco recibió la parte de Tracia, y Seleuco, que para usted debe ser muy familiar, ¿sí?, tomó el resto del imperio, y de ahí se formó el imperio o el reino ¿qué? Seleucida. Y usted debe saber qué pasó con ese reino. De ahí vino ¿quién? Antíoco. Eso, hermano, a mí me gusta tener personas como usted, hermano, que uno les enseña y les enseña muy bien. Antíoco Epífanes IV, que invadió a Jerusalén y tomó el templo de Jerusalén y lo dedicó ¿a quién? A Zeus, ¿lo recuerdan? Y que de ahí es donde se levantan los martilleros, en español por decir algo así, ¿sí?, los macabeos. Y de ahí es donde se viene la famosa celebración ¿de qué? De Hanukkah. Eso, muy bien. Ahí vamos entendiendo poco a poco. Yo sé que algunos dirán: ay, pastor, yo que odiaba la historia, y usted nos viene acá con cuentos de historia. Pero es que hay que entender esto para poder entender de qué se tratan ¿qué? Las visiones. ¿De qué se tratan las visiones? Muy bien. Entonces, allí sencillamente se está mostrando a todo lo que es el imperio griego. Ahora bien, versículo 7 dice: después de eso vi más visiones nocturnas, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y fuerte en gran manera, teniendo grandes dientes de hierro con los cuales devoraba y descuartizaba, y lo sobrante lo aplastaba con sus patas. Era muy diferente de todas las bestias que había visto antes, y tenía ¿qué? 10 cuernos. Estaba observando los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, ante el cual, lo voy a leer como dice acá esta versión, ante el cual 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. Y aquí este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba ¿qué? Grandes cosas.
Esta cuarta bestia, ¿a quién representa? Al imperio romano, ¿sí? Que fue diferente. Si hubo un imperio que marcó la diferencia con los demás, y el imperio que más duró en el transcurso de la historia fue el imperio romano. El imperio romano. El imperio romano fue terrible. Sus formas de castigo, de perseguir, de dominar fueron, pero espantosas. Los vejámenes se cometían con las personas que no seguían, fue algo terrible. O sea, todos estos imperios fueron terribles, pero no hubo un imperio más tremendo, más terrible que el imperio ¿qué? Romano, ¿sí? Sin embargo, este imperio también caería. Este imperio también llegaría a su fin. El imperio romano como imperio, fue desde el año 27 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. ¿Sí? Es un imperio que duró casi 5 siglos como imperio. Sin embargo, nosotros debemos entender que aunque este imperio ¿cómo se dice la palabra? Se debilitó en el año 476, ¿sí? Prosiguió como tal. Se siguió viendo el imperio como tal, pero de unas maneras diferentes, distintas. Pero no tengo tiempo porque lo que les voy a explicar es bastante fuerte, pero ya no tengo tiempo. Dejémoslo para el próximo, porque para explicarles esto necesito de tiempo. Porque nosotros debemos entender realmente lo que dice la palabra. Y qué fue lo que pasó cuando decayó este imperio, pero cómo siguió, y qué tiene que ver, por ejemplo, el reino bizantino, y qué tiene que ver el Sacro Imperio Germánico, ojo, que sería conocido como el primer Reich. Ojo. Posteriormente va a venir un segundo Reich. ¿Y quién fue el tercer Reich? Hitler. Reich en alemán, en germánico, significa imperio. 3 de ellos han sido humillados. Tercer Reich. Pero de entre esa saldrá. Y eso es lo que yo les quiero mostrar. Yo no sé si usted ha escuchado esa explicación. ¿Cuántos han escuchado la explicación de el primero, el segundo, el tercer Reich? ¿Sí? De allí sale, del tercer, ¿sí? Por eso 3 de esos han caído. Pero como es una explicación que merece toda la atención y demanda bastante, quiero mostrarles esto para que entendamos lo próximo que estamos realmente a la aparición del anticristo y por qué mi posición y por qué yo creo que esto es así. Lo voy a mostrar bíblicamente, pero vamos a hacerlo la próxima semana si el Señor nos da la vida. Amén. Coloquémonos de pies, por favor.